El trabajo infantil, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad, y no solamente en México, por supuesto, es un problema que se deriva de violencias de Estado, que tiene diferentes aristas, y la gran pregunta es, ¿qué se está haciendo para combatirlo? ¿Cuál es la realidad del trabajo infantil en nuestro país? ¿Qué tanto está normalizado? Hace unos cuantos días, precisamente, se cumplió una fecha más en donde se conmemora, se recuerda las tareas, los pendientes que hay en torno a este tema. Voy a platicar de Tejiendo Redes con Juan Martín Pérez, usted lo conoce perfectamente, un hombre con el cual hemos abordado en diferentes ocasiones la problemática de la niñez, no solamente en México y en el mundo. Juan Martín, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, querido Jesús, gracias por esta invitación. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, el trabajo infantil, ¿cuál es el origen del trabajo infantil, más allá del hecho histórico? ¿A qué se debe? ¿Producto de qué es el trabajo infantil y qué es lo que refleja para una sociedad? Esencialmente, los niños y niñas trabajan para sobrevivir y esto implica que está directamente vinculado con los bajos ingresos de las familias. Es importante recordar que los niños y niñas, como parte de las unidades familiares, pues se ven afectados de manera directa por todo lo que sucede en el entorno. Es decir, cuando la familia tiene bajos salarios o su entorno económico es precario, literalmente el poder comer cada día significa un esfuerzo de toda la unidad familiar. Esto ya de hecho está reconocido internacionalmente y en el caso mexicano, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 123 reconoce el trabajo en el círculo familiar, precisamente entendiendo estas dinámicas que sobre todo se dan en el mundo rural, vinculado a la cosecha, a la siembra, en el ámbito artesanal y también en los pequeños talleres familiares. Y hay una larga tradición de ello, pero lo conocemos como trabajo protegido o como la Ley General del Trabajo lo señala, trabajo o actividad económica en el círculo familiar. Hay que diferenciarlo de la explotación. Esta explotación sucede claramente por alguien que no es de la familia, o sea, que sale del círculo o de la unidad familiar, que esto representa para niños, niñas y personas jóvenes romper sus derechos, es decir, dejar la escuela, afectar su salud, su cuerpo, y por supuesto esto representa graves daños para su salud. En ambos casos, tanto en estas unidades familiares o actividades económicas en la unidad familiar como en la explotación, hay un gran responsable y es el Estado, en dos sentidos, tanto lo preventivo como en la atención y obviamente evitar que eso suceda. Pero me rezo tantito a lo preventivo, Jesús. Eh, Sabemos nosotros, con todos los estudios de Coneval, por mencionar de lo más sólido, el INEGI, tenemos claramente identificados los códigos postales donde está la pobreza, la precariedad y las mayores carencias del país. No, no hay que investigar mucho. Te buscas Coneval, INEGI y encuentras los códigos postales. Y voy a ese hecho tan concreto porque es ahí donde tendría que focalizarse la política pública en términos preventivos. No hay que imaginarse nada nuevo, ahí está el tema. También sabemos dónde están los nichos de explotación. La gran agroindustria en el norte, Sinaloa, Valle San Quintín, toda esta zona, las textileras, Tlaxcala y por supuesto Ciudad Juárez, y también la industria de la construcción, bullante en muchas de las grandes ciudades. En esas tres industrias es donde está la mano de obra basada sobre todo en explotación y que es obligación de la Secretaría del Trabajo pues supervisar y vigilar que no exista el trabajo infantil, pero lamentablemente existe el trabajo infantil porque forma parte de la economía de este país y las propias autoridades voltean la mirada frente a esta realidad. Ahorita que mencionabas, forma parte de una realidad económica de este país, bien lo señalas, en muchas ocasiones es el sustento que tiene una familia, pero ¿cuál es el impacto real que tiene en la vida del pequeño, por supuesto, pero también en el ecosistema de una sociedad? Porque estamos hablando de que estás perpetuando la pobreza. Tal cual, efectivamente, y esto yo creo que es algo que tenemos que compartir con el público. Yo suelo explicar, el trabajo es un derecho humano. Esto no puede ser prohibido, al contrario, eso dignifica a las personas. La Constitución mexicana reconoce el trabajo a partir de los
15 años de edad. Y este trabajo tiene que ser supervisado por las autoridades y con autorización de los tutores y, por supuesto, en el entendido que esto no afecte escuela, su salud y demás. Antes de esa edad no es recomendable, aunque, como lo comentamos, forma parte de la vivencia del 11% de la población en México. Perdón, el 10% de la población, de los casi 38 millones de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, 3.2 millones, de acuerdo al último, el último censo, la última encuesta que hizo el módulo de trabajo infantil con el INEGI, reportan tener actividad económica. Entonces, casi 1 de cada 10 niños y niñas trabajan. Como tú lo explicaste, hay una alta probabilidad de una herencia intergeneracional de la pobreza, porque si abandonan la escuela, tendrán bajos salarios. Particularmente las mujeres adolescentes y jóvenes son en estas condiciones, particularmente las de explotación laboral, víctimas también de explotación sexual, acoso, violencia, y esto puede traducirse en embarazos tempranos o uniones tempranas, y obviamente sus hijos e hijas van a perpetuar esta condición de pobreza. Por eso marcaba Jesús las 3 grandes agroindustrias, donde tenemos a flor de piel la evidencia del impacto negativo de esta explotación económica de la cual se benefician las grandes industrias, en las cuales las autoridades mexicanas voltean la mirada porque forma parte de la economía. Agroindustria, textiles y la industria de la construcción. Solamente hay que asomarse a cualquier construcción y vas a ver puros adolescentes, hombres, trabajando ahí, adolescentes. En la industria textil, hombres y mujeres, todos adolescentes y jóvenes, y la agroindustria, las llamadas, los jornaleros agrícolas, que ya está, como tú decías al inicio de la conversación, tan normalizado que llevamos literalmente décadas con la tranquilidad, certeza, incluso hasta romantización de que los pueblos originarios de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, tienen que trasladarse por meses, de acuerdo a la temporada, hacia el norte, Sinaloa, Valle San Quintín, Baja California, toda esta zona, para las cosechas, y son regresados cuando ya no son útiles, regresados a la miseria. Y cuando están allá en la agroindustria, viven en barracas, en condiciones insalubres. Digamos, hay demasiadas denuncias. Recordarás hace ya casi 7 años, o si no pierdo la cuenta, que hubo movilizaciones en el Valle de San Quintín por Sí, claro. los niveles de explotación, y ahí salió el tema del trabajo infantil. Nada de lo que se comprometieron han cumplido las autoridades de la administración anterior federal ni de esta. Y cierro un poco esto con el ámbito económico, Jesús, porque en la negociación del Tratado de Libre Comercio tan es evidente que forma parte de la economía, que los Estados Unidos, una de las cláusulas que estuvieron negociando con México fue evitar que en la cadena de producción de todo lo que llega a Estados Unidos esté la mano de trabajo infantil. Y ya la vergüenza de verdad nacional es que los últimos datos disponibles que tenemos de trabajo infantil, estos que menciono de 3.2 millones, de una encuesta que se levantó en 2019, la pagó nada más y nada menos que el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, porque este gobierno federal, cuando llegó, eliminó 14 encuestas, entre ellas la de trabajo infantil. No teníamos datos. Se tuvo que agradecer a los Estados Unidos que financiaran, y no fue un aporte dadivoso y filantrópico, sino que ellos lo necesitan para el Tratado de Libre Comercio, para el TEMEC. Entonces, está tan imbrincada el trabajo infantil con la economía de este país, que forma parte también del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Ahorita que mencionas este punto, es decir, hay una élite que se aprovecha de las necesidades de todo un sector, del sector de la población menor de edad. Hace unas semanas apareció un reportaje en Estados Unidos precisamente que hablaba de niños, de menores, tú lo sabes bien, mi querido, que estaban trabajando para las grandes empresas, para empresas que producen alimentos chatarra, bebidas endulzantes, en fin. Esa élite entra un poco en esta discusión. eh, Perpetúa esa manera de operar por parte de la niñez, se aprovecha de los vacíos que permite el Estado precisamente, porque algo que nos decías, Juan Martín, voltean hacia otro lado las autoridades. ¿Es por el peso precisamente de ese tipo de apellidos o en un momento dado es porque a final de cuentas los menores no son una prioridad? Mira, yo creo que se conjugan varios factores, tanto por industria como por momentos políticos y administrativos.
Entonces, claramente los niños y niñas no son prioridad porque no votan. Esto es muy terrible, pero esto es por décadas y sin importar el partido político que gobierne, todos tienen el mismo criterio. No son rentables políticamente, salvo que sean víctimas o sea para las primeras damas, pero salvo eso, no es de interés, ¿no? Segundo, dependiendo de la industria, por ejemplo, toda la que tiene que ver, y fue muy importante esto que plantea Jesús con lo que se denunció en los Estados Unidos, porque nuevamente si observas son precisamente las mismas industrias que se benefician con el trabajo de la niñez migrante que está en una condición de desventaja. La industria de alimentos procesados o ultraprocesados, la agroindustria, sobre todo la que prioritariamente en los Estados Unidos se beneficia con el trabajo infantil, y la industria textil. También, por supuesto, la industria de la construcción. Entonces, hay acuerdos políticos, acuerdos económicos que permiten que esto no se toque. Y eso implica no visibilizar. Y aunque no hay un cuarto de guerra, como es el concepto este que tú conoces en las estrategias políticas, que diga, vamos a hacer esto y vamos a hacer el efecto de caja china para distraer y que no volteen la mirada. No, es una lógica de sistema. Como no son prioridad, no es un tema al que le ponga atención ni la prensa, salvo honrosas ocasiones como lo que acabas de mencionar en Estados Unidos o lo que periodistas como tú que le dan seguimiento a la agenda, pero en realidad no es un tema de agenda política prioritaria. Y hay un tercer factor, y es que cuando comienzan a ser un tema de prioridad, curiosamente, y si lo observas, comienzan a generarse narrativas que además están muy extendidas y sobre todo promovidas por las autoridades de todo tipo, federales, estatales y municipales, que es responsabilizar a las familias, es criminalizar a las familias pobres y acusar de madres y padres irresponsables, borrachos, tal, y entonces son responsables de negligencia, los llevamos a la cárcel por trata de personas con fines de explotación laboral. Ahí tenemos muchísimas, literalmente puedo decir centenas de familias privadas de libertad acusadas de trata con fin de explotación sexual. Perdón, laboral. Cuando tú ves los datos de trata, la gran mayoría son familias pobres. Entonces, esto es una manera muy, vamos a llamarla, eficaz para las autoridades, de decir, estamos combatiendo la famosa frase de erradicar el trabajo infantil, pero el sustento con el que iniciamos esta conversación, que es las brechas de desigualdad estructural, los bajos salarios y la ausencia de políticas públicas focalizadas en esos códigos postales que sabemos que está la pobreza, como no van a cambiar, seguiremos teniendo pues millones de niños y niñas y personas jóvenes. Estamos hablando aquí de 0 a 17, pero esta cifra se hace impresionante si subimos a los 18, 21 años. Quizás recordarás la única encuesta que sacó el INEGI durante la pandemia, la de COVID-19, en marzo del 2021, encontró que 5.3 millones de niños, niñas y personas jóvenes habían dejado la escuela para trabajar. No sabemos cuántos de ellos regresaron, porque además recordarás que la SEP acaba de pedirle al INEGI que ya no son de interés público los datos de educación. Entonces ya tampoco se está levantando la información. O sea, hay toda una intencionalidad y no, reitero, no es perversa, no es alguien detrás, sino una lógica de sistema que permite que estas condiciones se perpetúen, las ganancias siguen llegando y la baja presión política y de exigibilidad para las autoridades hace que este tema pues, salte el 12 de junio de cada año y alguno que otro por ahí cuando hay algún caso lamentable, pero es manejable políticamente. Yo, Juan Martín Pérez, de verdad, Tejiendo Redes, siempre es un placer platicar contigo y otros temas, querido. Muchísimas gracias, querido Jesús. Y bueno, además, invitar al público a que pueda buscar más información sobre ello. Hay bastante, puede encontrar en nuestras redes sociales, Tejiendo Redes Infancia, o el material que está disponible también en lo que solemos llamar la valoración crítica del trabajo infantil. Todo esto de erradicación de trabajo, ustedes lo van a ver muy fácil, pero les animo a que busquen. Hay mucho material sobre la valoración crítica del trabajo infantil, porque ahorita hemos hablado de toda la política pública y otras cosas, pero los niños y niñas que trabajan también tienen una voz y tienen derechos y tendríamos que escucharlos cada vez más. Muchísimas gracias, querido Jesús.